Literalmente me acabo de sentar y se acaban de poner a taladrar. Hola, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy les traigo un wrap up, así que vamos a hablar sobre cuáles fueron mis lecturas de agosto, que van a parecer probablemente muchas, pero no fue tanto así, sino que algunas las arrastré desde julio y las terminé en agosto, entonces pues por eso entraron en este mes. Mi primera lectura fue un clásico, fue La Metamorfosis de Kafka. Fue una lectura un poco inesperada porque estaba buscando un audiolibro para escuchar mientras hacía otra cosa y decidí escuchar este. Y bueno, ya todos conocemos la historia de Gregorio Samsa, que un día despierta y está convertido en un insecto gigante. Este audiolibro lo escuché en Bookmate y la verdad es que como clásico me entusiasmaba porque, hay otros clásicos que la verdad como que no me llaman la atención y ni siquiera quiero leerlos, pero este sí. Fue un poco una decepción, no tanto que me decepcionara el libro, pero como que tenía altas expectativas, pensé que me iba a gustar más y el hecho de que no me gustara tanto como pensé, pues esa fue la decepción. Y no es que me haya disgustado, porque en realidad le puse 3 estrellas. Lo que más me gustó fue toda esta primera parte cuando lo vemos ya transformado y cómo va conociendo su nuevo cuerpo y las cosas que hace. Y he visto que hay como varias interpretaciones, algunas interpretaciones psicológicas o a las que a mí me gustan más, que son las sociales, porque si algo me sorprendió del libro fue que una vez que Gregorio Samsa estaba ya convertido en este insecto enorme, ni siquiera le preocupaba a él mismo, no le preocupaba esa situación, sino que lo que más le angustiaba era la situación económica de su familia, qué iba a hacer ahora de su familia, porque él era el sostén económico. Incluso en esa situación en la que se encontraba, lo que él quería era poder llegar a su trabajo para no perderlo y que no tuvieran todas esas deudas su familia. Que en mi opinión ahí la parte pues social está muy fuerte. El segundo libro que leí fue Restauración, de la escritora mexicana Ave Barrera, que esta definitivamente fue una de mis mejores lecturas. Le había puesto 4 estrellas, pero después lo comenté con mis amigas en nuestro pequeño club de lectura y le terminé subiendo a 5. El libro es objetivamente bueno, pero tal vez esa última estrella pues fue como de toda la emoción, entonces terminó teniendo 5 estrellas. Y no sé si se acuerdan, pero este libro lo había mencionado en el book tag de los libros latinoamericanos como un libro de una autora que quería leer, y había mencionado que era de terror y thriller mexicano y que casualmente era una especie de retelling de Farabeuf, un libro de Salvador Elizondo que justamente no me había gustado, pero de algo tenía que servir esa lectura, y la verdad es que para esta nueva lectura de Restauración pues valió muchísimo la pena haber leído Farabeuf antes. Antes de decirles de qué trata, les pongo aquí todos los trigger warnings, porque pues evidentemente estos temas no son para todas las personas. Restauración nos cuenta 2 historias que ocurren en un mismo lugar en diferentes tiempos, una en el pasado y otra en el presente. La historia principal, por así decirlo, sigue a Min, se llama Yasmín, pero le dicen Min, que es una historiadora del arte, una restauradora. Ella tiene un novio que se llama Suri, y a Suri, su tío, le acaba de heredar una casa. Este tío que le heredó la casa a Suri era su ídolo, Suri era fotógrafo porque este tío fue fotógrafo. Suri le pide a Min que lo ayude con la restauración de la casa. Y en realidad la relación entre Min y Suri es tóxica, es complicada, no va nada bien, pero Min pone todas sus esperanzas en salvar la relación, en la restauración de la casa y además en apoyar a Suri en un proyecto fotográfico muy oscuro en el que ella va a ser la modelo. Una vez en la casa, Suri le dice a Min que puede hacer lo que quiera con ella, pero que por ningún motivo se acerque a una habitación en específico. Y es aquí donde entra la otra historia, la historia del pasado, porque si se supone que esa casa heredada había sido de su tío y su familia, ¿qué era lo peor que podría haber ahí dentro? Entonces se van intercalando trozos de historia del presente y del pasado, mientras Min va abriendo diferentes puertas, vamos conociendo diferentes habitaciones y justamente lo que pasó ahí en esas habitaciones en el pasado.
Conocemos al tío de Suri y a su familia. Y se van dando pistas de qué es lo que pudo haber pasado y qué es lo que puede haber adentro de esa habitación. Lo que más disfruté fue la estructura del libro, estos capítulos de pasado y presente intercalados, otros capítulos también dedicados a la descripción de las tomas fotográficas de esa oscura sesión, y también otros capítulos dedicados exclusivamente a la casa, a la descripción de esas habitaciones. Y esto tal vez puede ser un poco tedioso para quienes no sean así como tan fans de las descripciones de espacio, pero es que la casa es como un personaje más en la historia, es muy importante. Pero bueno, esas descripciones son lo de menos, lo demás está genial. Y el final. Al final tiene una revelación enorme y además hay como una escena casi de cine, no sé, está fantástico. Te quieres regresar a ver qué demonios pasó y cuándo y por qué no te diste cuenta. Y pues no es necesario leer Farabeu para entender en sí la novela, pero la verdad es que sí se enriquece un montón la lectura, obviamente, por las referencias al libro. Y si lo lees en audiolibro como yo lo leí en Storytel en un mes gratis, que por cierto ya se me acabó, pero bueno, te recomiendo que tengas cuidado con las voces, o sea, porque el libro está narrado solo por una persona y no hay como cambios en las voces, y sí importa mucho que identifiques quién está narrando el libro y cuándo terminan los capítulos. Al menos eso a mí me confundía porque pensaba que seguíamos en el mismo capítulo, pero después me di cuenta que no, que ya era otra persona la que estaba hablando y era como de ¡ay! El tercer libro que leí justamente fue uno de los que arrastré desde julio y fue Radio Silence de Alice Oseman, que justamente como lo había arrastrado desde julio ya les había mencionado que me estaba gustando mucho y que me había enamorado de los personajes, que eran muy lindos. E igualmente les pongo los trigger warnings por aquí porque pues uno de los personajes principales se encuentra en un lugar muy oscuro hablando mentalmente. Y este también fue otro libro de 5 estrellas. Me parece que el libro fue famoso hace varios años ya en BookTube, pero pues yo no lo había leído hasta ahora. Y me llamó la atención que ya casi cuando lo iba a terminar, me di cuenta que en la portada decía como que era el guardián entre el centeno para la nueva era digital. Y yo me quedé como, o sea, me llamó la atención porque El guardián entre el centeno no fue un libro que me gustara particularmente. O sea, lo leí, pero... Y rápidamente, para quien no sepa todavía, la historia sigue a Frances y Aled, que son 2 amigos. Bueno, más bien son 2 personas que se conocían de toda la vida, pero en realidad nunca se habían hablado hasta un verano que por casualidad algo sucede y ellos terminan hablando más, se conocen y se dan cuenta que tienen un montón de cosas en común. Así que ese verano se hacen amigos muy cercanos. Y de estos 2 personajes sabemos que ambos son muy inteligentes para las cosas de la escuela, para las cosas académicas. Todos les ven un futuro académico prometedor, pero hay algo en ellos 2 que no están completamente seguros de eso que los demás ven en ellos. No se sienten cómodos, no se sienten felices con esa situación, todo lo contrario. Y aquí una pequeña como advertencia, porque siento que para algunas personas quizá este libro pueda parecer un poco, no sé, como problemas de blancos o de privilegiados. Y es que justamente la personaje principal no es rica, de hecho también es un personaje racializado, pero pues de todos modos vive en una situación acomodada, ¿no? Y me da risa porque el mismo personaje o la misma autora a través del personaje dice como, yo sé, tal vez esto te pueda sonar ridículo, o sea, soy una chica de Europa que tiene acceso a educación universitaria y de todos modos me estoy quejando. Pero bueno, o sea, esto solo como para ponerles en contexto, en qué contexto se da esta situación entre estos personajes, por si hay alguien a quien como que no le llame eso tanto la atención. Y le puse 5 estrellas porque la verdad disfruté muchísimo la forma en que está narrado. Tenía mucho tiempo que un libro no me atrapaba así como de rápido, de fácil, porque, o sea, era muy sencillo de leer, o sea, se sentía como si alguien cercano te estuviera contando algo, o sea, los personajes, la manera en la que hablan y cómo se desenvuelve todo no suena, o sea, no está forzado, los personajes hablan de una manera muy natural.
Y otra cosa que me encantó fue la relación de amistad entre Frances y Aled, porque nunca se tornó en nada romántico ni en nada así. Precisamente algo que me gustaba mucho era la descripción que Frances hacía de su relación con Aled, porque, o sea, no era, les digo, nada sexual ni romántico, sino era como una afinidad y amor en su más pura forma. Que la verdad, o sea, tú lo leías y tú decías, ay no, o sea, es que todas las personas deberían poder tener algo así. Y pues me gusta porque también toca temas muy importantes de salud mental, tiene representación LGBT, habla también de sexualidad, entonces no sé, me pareció, a mí me gustó. El tercer libro que leí tiene un nombre muy grande, pero es un libro súper cortito y se llama Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora, si es que no me equivoqué. Y es de la escritora Yolanda Segura. Este es un poema de largo aliento que la verdad me gustó mucho y ojalá todas pudiéramos leer. Y habla básicamente sobre el mito de la clase media, sobre cómo afecta eso a la autopercepción también económica de las personas, las cuales probablemente no sean clase media, sino puedan ser consideradas pobres, pero ellas mismas no se perciben así. También habla un poco de esto de la meritocracia, pero justamente tenemos esta interseccionalidad tan importante que es cómo afecta esto que les comento a una mujer. Porque evidentemente sabemos que no solamente existe la opresión sexista, sino también la opresión de clase. Así que esta es la serie de posibilidades de cosas que le pueden ocurrir a una persona que es mujer, que es mexicana, que ser mexicana pues no cuenta como una opresión en sí, pero pues sabemos que México es uno de los países más peligrosos y más horribles para ser mujer, estadísticamente. Entonces, mujer, mexicana y de clase trabajadora. Este se lo recomiendo y ojalá lo puedan leer, se lee súper rápido. El siguiente libro que leí, bueno, no es un libro, es un cómic, algo que yo no leo tanto, pero esta vez sí, este fue el que leí, Diana, princesa de las Amazonas, me lo regaló mi novio. Y cuando lo tuve en mis manos fui a buscarlo en Goodreads a ver si estaba y me llamó la atención porque tenía como 4 o 5 estrellas de mayoría de calificación. Y pues lo fui a buscar porque yo no sé absolutamente nada de cómics. Pero bueno, este me llamaba la atención por ser de Wonder Woman o de Diana, como se diga. Diremos Diana porque es español. Y bueno, en este cómic tenemos a una Diana que es una niña y justamente se encuentra muy triste y muy perdida porque pues es la única niña entre todas las amazonas adultas. Y ella desea tener una amiga de su edad, una niña con quien jugar y alguien que le haga caso. Así que busca conseguirse una amiga o una niña a cualquier costo, lo cual pues después trae consecuencias evidentemente y precisamente pues de eso trata el cómic. Y a mí me gustó, me pareció lindo, así que le puse 3 estrellas. Me gustó sobre todo por este mensaje de siempre estar acompañando a nuestras infancias. Y de no olvidar recordarles a nuestras niñas lo importantes, lo valiosas, lo inteligentes que son. Y pues ya, creo que mi única queja de este cómic en sí serían cómo dibujan a unos monstruos que salen aquí. Porque pues esta es la imagen más, la ilustración más genial que podemos tener de ellos. Que después, no sé, después como que están dibujados muy raros, como que son nada más ahí unos dibujillos, como que no sé, los monstruos ahí, falló. Habló la experta en cómics e ilustración. El siguiente libro que leí fue una relectura y fue El dorso del cangrejo de Natalia Toledo, que son poemas en zapoteco y en español. Esta es una versión bilingüe y justamente lo releí porque quería hacer una recomendación en TikTok. Una chica me pidió recomendaciones de literatura en lenguas indígenas, así que este fue uno de los libros que recomendé. Y precisamente de ahí salió como una reflexión muy importante que no se nos debería olvidar, y es que recomendé este y otro libro de Nadia López García, ambas ediciones bilingües, y una compañera Ale Castañeda, hola si estás viendo este video, y pues ella comentaba que era muy triste y que en realidad era una injusticia que estas autoras tuvieran que hacer sus propias traducciones pues de sus poemas, porque pues no era algo que
a otros autores se les pidiera, y pues es la verdad. Así se está dando a conocer la poesía en lenguas indígenas ahora, a partir de ediciones bilingües. O sea, las autoras tienen que ser bilingües porque pues si no, no las aceptan en editoriales. Y precisamente yo le respondí que tenía absolutamente toda la razón y que en el círculo de lectura donde estuve participando y que nos habló un poco Nadia López García de este proceso de traducción, pues nos dijo que ella estaba consciente de pues qué injusto podía ser que tuviera que ser bilingüe, pero ella había decidido verlo desde un lado más amable, ver la traducción desde un lado más amable. Hablaba del español como su lengua de transición para poder llegar a otras lectoras, a otras escritoras, pero pues de todas formas les dejo ahí ese comentario. Y en cuanto al dorso del cangrejo, tenemos poemas muy personales que tratan temas como la soledad, el anhelo de volver al hogar o al lugar donde sentimos que pertenecemos, la lucha interna de la autora entre su tradición y los mundos más citadinos. También habla sobre algunos rituales que tienen que pasar las mujeres en su cultura, y precisamente también hay varios poemas que son como un tributo a las mujeres de su vida. Y precisamente de este libro ya lo había leído hace como 2 años creo, pero tenía muy presente que me había gustado como una palabra, por así decirlo, o una expresión, que era precisamente una onomatopeya zapoteca de cómo ellos en su lengua interpretan que suena el dolor cuando va atravesando el cuerpo, el sonido del dolor. Y la verdad es que a mí me encanta encontrar este tipo de palabras o expresiones que implican conceptos que pues en nuestras lenguas a veces no existen o no son comunes. El siguiente libro fue otro de los que escuché con memes gratis de Storytel y fue The Black Flamingo de Dean Atta. Esta es una historia autobiográfica, eso es lo que le llaman creo que Coming of Age. Hola, les habla Carla de la edición, solamente para decirles que me equivoqué. The Black Flamingo no es autobiográfico, se me mezclaron ahí los cables y no sé qué libro pensé que era. Pero bueno, solo para decirles que a pesar de que el autor reconoce que pues hay varias similitudes entre su vida y la de su personaje, el personaje se llama Michael, como que pues ambos son homosexuales y también son racializados, pero pues dijo que no es autobiografía ni tampoco es una memoria. Entonces lo que les comento a continuación no es del autor, sino únicamente le ocurre al personaje, a Michael. Y es Michael quien nos va contando esas cosas. Además se me había olvidado mencionar que es una novela escrita en verso. Yo no lo pude notar mucho porque pues fue un audiolibro, entonces no lo vi gráficamente, pero pues ahí les dejo el dato. El autor es homosexual y nos cuenta precisamente su historia desde niño a adulto, cuándo y a qué edad él fue consciente de su sexualidad, cómo influyó esto en su vida, en su relación con su mamá, con sus amigas. Nos habla también, por ejemplo, de sus primeros crushes y en general es como todo un viaje, o sea, lo más importante es como este viaje que él tiene en su vida para encontrar a su verdadero ser, a su verdadero yo y pues sí, muy, muy identitario. Y también me gustó mucho y sobre todo este mensaje del final que da el autor al final sobre cómo, o sea, uno no le debe absolutamente a nadie una revelación sobre su sexualidad y tampoco le debes a nadie algún comportamiento específico o un comportamiento estereotipado sobre cómo deberías ser tú. Y también es importante la vivencia de su homosexualidad porque pues él es una persona racializada. Así que no es autobiografía, solo es un coming of age, pero de cualquier forma reitero que es importante que nos platique sobre la vivencia de la homosexualidad en este personaje racializado. Y el último libro que leí fue uno aquí ya medio famosillo en BookTube, que es Tarantela de Abril Castillo Cabrera, que es un libro de autoficción, o sea, la autora se vale de estas narrativas para hablar del yo, de lo íntimo, de lo privado. Y en este caso, la autora utiliza la autoficción para hablar de una tragedia familiar que pues la marcó y marcó a todo su entorno, que fue el envenenamiento y la muerte de uno de sus tíos.
Y pues precisamente el veneno es uno de los temas principales del libro, no solo como, o sea, un veneno literal, sino el veneno como algo metafórico, como ese daño, esos traumas familiares que se van heredando, que van pasando de generación en generación. Y ella concibe la escritura como un antídoto para ese veneno, como una forma de expresar todos sus dolores, todo lo que le preocupa, sus enfermedades, todo lo que pasó, pues aquí lo expresa. Y pues termina siendo un libro sobre eso, sobre venenos familiares, herencias familiares, maldiciones familiares y sobre permitirse dejar a un lado los tabúes para hablar de las cosas que nos duelen como lo son la muerte o la enfermedad. Esto en la primera parte del libro, que pues personalmente es la que a mí más me gustó, porque la segunda parte del libro está dedicada para hablar de otro veneno, que es el veneno del desamor, porque prácticamente la segunda parte es sobre un corazón roto, sobre una relación que no funcionó, sobre la incapacidad de encontrar un amor sano de pues este personaje de autoficción que crea la autora Abril, que es también Abril. Y no es que no me guste esa sección, sino que de repente como va el hilo de la historia y lo que te va contando, sí queda un poco medio, o sea, como que sí se siente mucho la diferencia y el corte temático, por así decirlo. Se pierde un poco el hilo de lo que estaba trabajando y al final lo retoma, pero bueno, o sea, creo que por eso no me gustó, pero, o sea, precisamente algo que me agradó fue que hay un momento intermedio en el que la autora se dedica a hablar también de su proceso de escritura y justamente menciona que toda la segunda parte que vamos a leer a continuación probablemente debió haber formado parte de otro libro que no fuera este, pero pues igual la escritura la utilizaba como un proceso catártico. Ese era un veneno que también tenía y también lo iba a sacar por medio de la escritura, así que en ese sentido pues por eso está dentro de este libro también. Y eso fue todo por el video de hoy, ya al fin acabamos. Esos fueron todos los libros que leí en agosto o que arrastré de julio. Cuéntenme si ustedes ya los leyeron, si les gustaron o no les gustaron, si les llamó la atención algunas de mis recomendaciones. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras.